Intercultura, un programa que se dirige hacia la nada buscándolo todo. Comienza Intercultura, programa número 24, programa que denominamos Programa de Pascuas. Presentación, bueno, Alejandro Caraboquiris, que soy yo, el burro delante para que no se espante, como siempre decimos, pero estoy acompañado de Héctor Palacios. Muchas gracias, Héctor, por continuar conmigo. Un placer. Estamos hablando de las Pascuas. ¿Y qué son las Pascuas? Dice que las Pascuas es la máxima celebración religiosa judío-cristiana. El domingo de Pascua tiene fecha variable, ya que no depende del calendario gregoriano y exclusivamente solar, sino del antiguo calendario solar lunar. Por eso va variando durante los años. Las Pascuas caen un día, o caen, pueden caer en marzo, pueden caer en abril. Lo que siempre cae es lluvia. Lo que siempre cae es lluvia, es cierto. Lluvia de bendición. Y dicen que por convención ese domingo es siempre el siguiente a la primera luna llena posterior al equinoccio. Yo no conozco mucho de astronomía, de equinoccio, tendría que saber lo que es un equinoccio bien. Y cae siempre entre el 22 de marzo o el 25 de abril. El término en inglés Easter proviene del nombre de la diosa anglosajona de la primavera llamada Oaster o Esther. Eso quiere decir que hay muchos tipos de Pascua. Están las Pascuas paganas, las Pascuas que se hacían ya en el antiguo Egipto, están las Pascuas que provienen del folclore, que provienen de la tradición judía, y luego las Pascuas cristianas. Desde varios milenios antes de nuestra era, en las culturas mediterráneas, al principio de la primavera, y en esta época de marzo, primavera obviamente están hablando siempre de los que hicieron historia, que fueron los primitivos del viejo mundo, acá las tenemos en otoño. Se hacía una fiesta de varios días hasta de una semana de duración en la primera luna llena de la primavera y por el paso del invierno hacia la primavera. Pero y usted sabe que yo cuando era niño, Héctor, no sé si a usted le pasaba lo mismo, sentía en las Pascuas cosas diferentes, dos cosas diferentes, pero por sobre todas ellas, dos siempre, ¿no? Como vengo diciendo. Primero, que eran los únicos 4 días corridos sin escuela. Es verdad. Pero en todo el año. Ahora acá hay 2 días, 3 días corridos, día institucional, hay de todo. Puente, tenemos Rolo Puente, cualquiera. ¿Qué se hizo del puente? Nunca lo entendí. Rolo Puente. Rolo Puente, el feriado de Rolo Puente. Sí. Pero aparte de eso, que sentía que tenía unas petit vacaciones, sentía un clima diferente, que tenía un clima que se asociaba todo a la palabra Pascuas. Más allá de la liturgia y del rito, había, si se puede permitir, había como una magia. Sí. Se puede permitir desde el punto de vista religioso, que la palabra magia. Está asociado además. Pero había una magia y había como un mito, sentía en todo el ambiente, había una luz más tenue. Todo con una visión de niño, estoy hablando, me estoy alejando mucho ya por las décadas del 60 para el 70, y ayudaba un poco el frío. Si yo hablaban de la primavera, a mí me ayudaba bastante el frío, el cielo plomizo, porque como dijo usted, siempre llovía. Y yo veía tantas cosas, y siempre también veía, siempre teníamos la eventual película. Por supuesto. En Pascuas, que podían dar 2 o 3 versiones diferentes, que ya vamos a hablar un poquito de esto, pero aparte, la espera de las Pascuas también, que era el famoso huevo de Pascuas, porque tenía una sorpresita, usted lo agarraba como sonajero. Usted iba, por ejemplo, al supermercado, o cuando, claro, decía, y lo batía. No tengo para hacer un ruido sonajero, y creíamos que había de todo adentro: chocolate, huevo, el huevo rojo también estaba. Los griegos tenían un huevo rojo. Se golpeaba uno con el otro, usted lo ponía de un lado, había un huevo un poquito más más de vértice, de punta, y de la parte de atrás lo golpeaba uno con otro. Se decían unas palabras, Cristo resucita, Cristo resucitado, respondía, se golpeaba, y aquel que tenía el huevo abollado tenía menos suerte que el otro durante el año. Quiero decir una cosa así. Aparte está la rosca. ¿Qué es la rosca? Las roscas fueron en su principio simples panes leudados. Sus antecedentes no están relacionados con la religión, sino con festejos paganos de la antigüedad.
las Saturnales romanas o las ocasiones en que se agradecía y se pedía por la generosidad de la tierra. En esas oportunidades se elaboraban unas tortas redondas hechas con higos, dátiles y miel. Al parecer, la rosca de Pascua nació en Italia, más precisamente en Bolonia, con el fin de contemplar al ya tradicional huevo de Pascua. Completar al ya tradicional huevo de Pascua que usted hablaba. Los reposteros italianos retomaron estas tradiciones antiguas, nunca perdidas del todo, para competir con la también antigua tradición del huevo. Para su confección utilizaron productos simples, leche, huevo y harina, y de esa manera nació la rosca de Pascua. Usted sabe que el huevo de Pascua, diversos pueblos como los chinos, egipcios, hindúes, persas, galos y romanos utilizaban el huevo para esa fecha. Hay que considerar el huevo como un símbolo universal de la vida relacionado con esta época del renacimiento primaveral. A ver. Otra historia se remonta al año 476, cuando un rey bárbaro había sitiado la ciudad de Pavia en Italia. En ese lugar, un humilde pastelero preparó un postre con forma de paloma para la Pascua, símbolo de paz y amor, y se le regaló al monarca. Tan conmovido quedó el rey que, en prueba de amistad, levantó el sitio de la ciudad y liberó a la población. Con el correr del tiempo fue cambiando de forma el postre hasta que llegaron a la rosca tan conocida, que representa con un anillo el amor y la amistad que unen los pueblos. Porque uno saca el anillo y sí, son cosas así de amistad. Dicen que, obviamente los judíos celebran la Pascua para conmemorar su escape del cautiverio de manos de los egipcios. Y la Pascua de Resurrección, que es la cristiana, es la celebración que conmemora la resurrección de Cristo. Y recordaba que en las Pascuas está unido también al martirio y al sufrimiento de Jesús de Nazaret, y la crucifixión era un método de ajusticiamiento que venía de mucho tiempo atrás. Y una de las grandes crucifixiones que hicieron los romanos por el 60 y pico antes del nacimiento de Cristo fue la que hicieron después de la batalla de Apulia, cuando sucedió la rebelión de los esclavos, aquella famosa rebelión de Espartaco, que Espartaco existió como personaje. Después sí, la historia fue novelada, ficcionada, pero Espartaco existió. Y lo que quería decir referente a eso es que desde Capua hasta Roma, por la vía Apia antigua o la vía Apia Antica, crucificaron a 6.000 hombres con una distancia entre ellos entre 10 y a veces 60 metros, de acuerdo, ellos comentaban, si el terreno estaba desnivelado. Miren qué gente buena, que estaba desnivelado, más cerca lo crucificaban, más lejos. La muerte por crucifixión es horrible, sea con frío, desnudo o con calor, siempre uno muere por deshidratación. Muere colgado con una pérdida de la respiración, muere asfixiado. Disse uma voz popular: quem me empresta uma escada para subir ao altar, para tirar os cravos de Jesus, o Nazareno. Con la saeta el cantar, Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que
mar. Por la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres mi canetar, no puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi canetar, no puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi canetar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi canetar, Le quiero a ese Jesús del madero. o no eres tú mi canetar, no puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, No puedo canetar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Las Pascuas cristianas se reconocen cuando tenemos el estudio del Evangelio, del Nuevo Evangelio, donde el Evangelio es la vida de Jesús de Nazaret, sus misterios. El misterio es la proveniencia de Jesús. Era el Mesías, y el Mesías en judío significa, tradicionalmente se ha referido a un futuro rey judío de la línea davídica, descendiente del David bíblico, que será ungido. En el hebreo, Mashiach o Mesías significa ungido, con santo aceite de oliva, e investido para gobernar a los judíos. Y en el hebreo estándar, el Mesías a menudo es mencionado como Melech o Mashiach, literalmente el rey ungido. En la historia del pueblo judío hubo muchos mesías, y muchos mesías que estaban relacionados con la rebelión, con las guerras judío-romanas. Nosotros tenemos una aproximación a Jesús de Nazaret a través de los evangelios, y también tendría que existir una aproximación a él a través del Jesús histórico, el que podamos de alguna forma conocer a través de algún antecedente. En el libro de Harold Bloom, donde habla sobre Jesús y Yahvé, los nombres divinos, refiere en un capítulo de quién fue Jesús y qué le pasó esto.
Dice así: no existen datos verificables acerca de Jesús de Nazaret. Los pocos que encontramos en Flavio Josefo, la fuente de la que todos beben, resultan sospechosos, pues él había sido Yosef ben Matías, un líder de la revuelta judía, que salvó su vida adulando a los emperadores y Domiciano. Una vez que proclamó es el Mesías, nadie debería volver a creer nada de lo que escribas acerca de tu propia gente. Josefo, un soberbio mentiroso en Judea, que fue el que más escribió libros y grandes volúmenes sobre las guerras romano-judías, las rebeliones. En 1776, Griesbach presentó su sinopsis sobre los 3 evangelios, organizando las partes comunes entre ellos en un formato de columnas. El estudio de Griesbach ganó popularidad en el ambiente académico, lo que llevó a llamar a los 3 evangelios los sinópticos. Las simultaneidades entre los sinópticos suscitaron el llamado problema sinóptico, es decir, la cuestión acerca de qué relación hay entre ellos. Existen varias hipótesis que intentan contestar a esta pregunta. En la actualidad, la más aceptada es la teoría de las 2 fuentes, según la cual los evangelios de Mateo y de Lucas se basaron en el de Marcos y en otra fuente desconocida denominada fuente Q por Quell, fuente en alemán, consistente sobre todo en dichos de Jesús. Dicen que si se acepta que había nacido en el año 6 antes de la era común, que eso fecharía entonces la crucifixión en el 34, después del nacimiento de Jesús de Nazaret, o sea, 17 años antes de la primera epístola de Pablo que había sobrevivido. Marcos, que es el evangelio más antiguo, sin duda el evangelio que es el más antiguo, se considera generalmente de la época de la revuelta judía contra Roma, del 66 al 70 después de Cristo, que culminó con la devastación del templo. Yo recuerdo que los evangelios son los sinópticos, el de Lucas, el de Marcos. Estamos hablando ahora como informadores y como lectores, por favor. No tenemos información teológica ni carrera teológica, escasamente filosofía aristotélica tomista nada más. Por lo que hemos estudiado siempre, ¿no? Nos han legado eso en nuestra escolástica, y escolarización sobre todo. Pero es el de Marcos. Los sinópticos son entonces el de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Y fueron escritos después el de Lucas y el de Mateo posterior al de Marcos, que se presume que fueron copiados de este. Son sinópticos porque son parecidos. Y nos queda el de Juan. A ver un poquito. En el estudio de las enseñanzas... Un poquito dijo, repitió, yo lo escuché. Sí. Castígueme, por favor. En el estudio de las enseñanzas de Jesús desde una visión... Pero no me crucifique. No, por favor. Desde una visión teológica crítica se hace una aproximación dual, estudiando por separado los evangelios sinópticos del evangelio de Juan. Esto se debe a la gran diferencia en cuanto a contenido y estructura del cuarto evangelio en relación con los otros 3. Y bueno, yo diría que recuerdo que una de las primeras películas que se hizo sobre la pasión de Jesús, sobre la época de Pascua, que se ve muy bien y que a su vez se ve toda una historia que fue a partir de una novela, se llamó El Manto Sagrado. En El Manto Sagrado trabajaron Richard Burton, Gene Simmons y Victor Mature. Es una película estadounidense que se hizo en el año 1953, dirigida por Henry Koster. Fue galardonada con 2 premios Oscar de 1954 a la mejor dirección artística y al mejor diseño de vestuario, y galardonada con el premio de Globo de Oro de 1954 a la mejor película. Se considera obviamente un drama. Es la primera película que se hizo sobre la vida de Jesucristo en Hollywood.
Usted sabe, Héctor, que esta película tuvo una secuela que fue Demetrio el Gladiador. Víctor Matura hacía de Gladiador, Richard Burton de Marcellus, y no recuerdo de qué hacía Gene Simmons, pero hacía una enamorada de ella, que era una joven patricia preciosa en la época bajo el gobierno del emperador Calígula. ¿Quién hizo la música del Manto Sagrado? La música del Manto Sagrado la hizo Alfred Newman. Este caballero nació el 17 de marzo de 1901 en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, y falleció el 17 de febrero de 1970 en Los Ángeles, California. Fue compositor estadounidense de música de cine y uno de los más importantes de la historia del arte de Estados Unidos, además de ser el autor de la característica sintonía de la 20th Century Fox. O sea que la que usamos nosotros en los premios la hizo Alfred Newman. Vaya para él este homenaje que le estamos haciendo. Alfred Newman hizo infinidad de músicas de película. En la última parte, Richard Burton se entrega, comienza a creer en la nueva religión, comienza a creer en que existe un solo Dios, deja de ser politeísta, se enamora perdidamente de Gene Simmons. Calígula la pretende a ella, pero ella, por el amor que tiene con Marcellus, se abraza a él, y Calígula los envía a la muerte, al patio mismo del palacio, donde iban a ser muertos por los arqueros del emperador. Y cuando se están retirando, le deja el manto que tenía en su mano ella a Víctor Mature para que se haga la segunda parte, que se llamó, como dijimos recién, Demetrio el Gladiador. Se están yendo y en su caminata hacia la muerte sucede esta música. Continúa diciendo Harold Bloom en el libro Jesús y Yahvé, los nombres divinos, en el capítulo En busca de Jesús: yo mismo, dice Harold, por razones tanto literarias como espirituales, prefiero el Evangelio de Tomás a todo el Nuevo Testamento canónico. Vamos a explicar después así sucintamente, con total respeto, que el Evangelio de Tomás pertenece al grupo de los Evangelios apócrifos, aquellos que no son reconocidos como canónicos, que son los que está hablando mi amigo Héctor. Vuelvo a reiterar, yo mismo, dice Harold Bloom, por razones tanto literarias como espirituales, prefiero el Evangelio de Tomás a todo el Nuevo Testamento canónico, pues esta obra está repleta de odio mal informado contra los judíos, aunque fue escrita casi completamente por judíos que huían de sí mismos y estaban desesperados por congraciarse con sus dominadores y explotadores romanos. Continúe, por favor, Héctor. Este es el escenario geográfico y cronológico del misterio de Jesús. A excepción de la última semana, en los sinópticos vemos a Jesús desarrollando su misterio en Galilea,
Sin embargo, Juan se centra más en las visitas a Jerusalén. También hay una diferencia cronológica. Los sinópticos presentan una sola Pascua y parece que recuerdan solo lo sucedido en un año o quizás en 2. Pero Juan, por lo menos hay 3, tal vez 4. Juan no incluye episodios de la vida de Jesús como su nacimiento, bautismo, transfiguración, exorcismo de demonios, agonía en Getsemaní, la última cena y el discurso del monte Los Olivos. Dice también Harold Bloom que no sabemos quién era Marcos, ni tampoco dónde escribió, solo que no fue en la tierra de Israel. Es muy improbable que llegara a conocer a Yeshua, lo mismo que ocurre con Mateo y Lucas. Si Marcos, al igual que los demás, se basó en un texto cristiano anterior, es algo que no podemos afirmar, aunque siempre me parece muy dudosa la transmisión pura de las tradiciones orales. Yo recuerdo que la película que siempre veíamos era Rey de Reyes con Jeffrey Hunter. Esa era una película que ¿tiene algo usted para hablarme de Rey de Reyes? Tengo. El título original de Rey de Reyes, King of the Kings, es una película histórica de la Metro-Goldwyn-Mayer basada en la vida pública de Jesús de Nazaret, estrenada en 1961 y protagonizada por Jeffrey Hunter y Robert Ryan, Frank Tring, Hartfield, Rip Torn, Harry Guardino, Viveca Lindor, Jerry Guardino y Rita Gam. Así como por el mexicano Rubén Rojo, como Mateo, y la española Carmen Sevilla en el papel de María Magdalena. Carmen Sevilla está hermosísima como María Magdalena. Una de las cosas que recuerdo de esta película, bueno, Robert Ryan hacía de Juan el Bautista y Jeffrey Hunter fue donde pega el batacazo haciendo esta película, ¿no? Porque si bien estuvo primero el manto sagrado se lo ve simplemente en la cruz y de lejos. Hay un actor que hace de Jesús de Nazaret, pero acá ya está el personaje que aparece en pantalla y que hace todos los discursos, las parábolas, etcétera, etcétera. Todos los actores que hicieron de Jesús después no hicieron películas, quedan como encasillados, no los vuelven a llamar. Jeffrey Hunter hizo prácticamente nada después de esto, daba para ser uno de los galancetes de la época, pero bueno, después de esta no hizo mucho. ¿Sabe cómo muere? Se fractura jugando al golf. Hace una fractura expuesta, vaya a saber qué pasó, lo llevan y calculo que habrá muerto de una embolia grasa por la fractura expuesta, no por infección, pero muere de un ataque cardíaco. Vamos a escuchar la música de Rey de Reyes, la película del año 1961.
Otra película donde aparece de espaldas Jesús de Nazaret es cuando camina, es en el discurso del Monte de los Olivos, no se lo escucha pronunciarlo, pero se observa a Ben-Hur, Charlton Heston, caminando lejano, desde la visión que tendría Jesús, se ve él que se aparta cuando la amiga de él le pide por favor que se quede allí, que había llevado a la madre y a la hermana que estaban leprosas, en la novela de Ben-Hur obviamente, y todo ficcionado, y se observa una escena en la cual Jesús de Nazaret le sigue la vista al personaje Judah Ben-Hur, que se va a cumplir su venganza, que era la carrera, la famosa carrera de cuádricas que hace con Mesala, el romano, que hacía Stephen Boy. Bueno, ¿algo más, Héctor? Te digo de la música, de la tan bonita música que escuchamos. El autor de la música es Miklos Rosa, un húngaro que nació el 18 de abril de 1907 y falleció en Los Ángeles el 27 de julio de 1995. Siguiendo un poco con esto, tenemos los evangelios gnósticos. Los evangelios, señores, se escribieron 50 evangelios aparte de los canónicos. Los canónicos que eran estos 4 que habíamos hablado, que el de San Juan es la pasión, es los últimos meses, no sé, en tiempo. Los evangelios gnósticos son un producto del gnosticismo. El gnosticismo, interpretado en términos generales, reconoce 2 deidades: el defectuoso demiurgo y malvado creador de un mundo material defectuoso y malvado, quien a menudo es comparado con el Dios del Antiguo Testamento, y el Dios bueno, que es el Padre de Jesús, quien envió a su Hijo para mostrarle a los humanos el camino de la salvación y de salvarse del corrupto mundo material. Después existen todos los otros evangelios, aparte del gnóstico, y todo el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad, el evangelio de los egipcios. Vamos a ir relatándolos un poco así, en forma muy rápida, que son todos los evangelios apócrifos, los que no están reconocidos. Hay otra película, Héctor, se llama La más grande historia jamás contada. ¿Tiene algo para contarme de eso? Ah, no, escuche lo que le voy a contar. La historia más grande jamás contada es una superproducción sobre la vida de Jesús de Nazaret, que contó con un extenso y conocido reparto en el que se destaca Max von Sydow. Max von Sydow. Bueno, acá, bueno, siempre hay una excepción a las reglas. Max von Sydow trabajó toda la vida y siguió, el famoso padre Merrin del exorcismo. La película narra la vida de Jesús según el Nuevo Testamento en la Palestina ocupada por Roma, su nacimiento en Belén, su infancia en Nazaret, los 3 años de vida pública, la última cena, la tradición de su discípulo Judas, su juicio, crucifixión y posterior resurrección. Eso es lo que narra la película. La música es de Hugo Wilhelm Friedhofer. Uy, lo maté con esto. A mí está también, haciendo, no lo podría repetir. El alemán no lo tenía. Hugo Wilhelm Friedhofer. ¿Usted sabe quién hacía de Judas en esta película? No. Ilya Kuryakin. Mire usted. Nació, esta película es del 65, yo todavía no había nacido. Me quedaban algún tiempito todavía. Ilya Kuryakin, que era el actor de Ilya Kuryakin, era David... vamos a buscarlo, me lo estoy olvidando. Bueno, este es Jesús que nosotros lo veíamos como si hubiese sido pintado por el Greco. Vamos a escuchar la música de la más grande historia jamás contada, que contaba con el centurión, el papel del centurión lo hacía John Wayne. Mire qué cosa extraña, ¿no? Tenía su reparto esta película. Trabajaba Salmineo también, que no hacía de uno de los apóstoles, sino Salmineo hacía de un pastor que lo seguía. Era como una historia paralela, un pastor que estaba paralítico y que, bueno, a través de un milagro Jesús lo curó. Vamos a escuchar la música de la banda sonora de la más grande historia jamás contada.
Esta música, como habíamos dicho, es de Hugo Wilhelm Friedhofer, que nació en mayo 3 de 1901 y muere en 1981. Fue un compositor americano-alemán y fue compositor de música de películas. Nació en una familia que le gustaba mucho la música y Friedhofer comienza tocando el cello, a que a partir de los 13 años comienza con armonización y con haciendo la actividad como director de orquesta sinfónica. ¿Cuál era el actor que hacía de entonces Ilya Kuryakin era? Antes que nada vamos a decirle a los que no saben que no es Ilya Kuryakin de Valderrama, es la banda esa del hijo de los hijos, sino que era parte de la Napoleón gente, Solo, Napoleón Solo, el compañero de la gente de Cipoll. Los actores eran Napoleón Solo, era Robert Vaughn, y el ruso Ilya Kuryakin era David McCallum. Exacto, David McCallum hacía entonces de Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret, en la película La más grande historia jamás contada, con Max von Sydow, hacía de el papel de Judas Iscariote. En la misma película, la escena cuando se produce la muerte de Jesús, y posterior a eso la resurrección, Salmineo, hay una escena muy hermosa que está afuera de las murallas de Jerusalén, y se entera, se va corriendo boca a boca en la ciudad, que se había producido la resurrección, y comienza a correr contando la buena nueva, y pasan la exquisita música que es el Gloria de Vivaldi. Bueno, Héctor, vamos viendo un poco por qué tanto de los evangelios apócrifos, por qué suceden cosas, están escritas allí. Lo habíamos nombrado, ¿no? Está el de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los egipcios, los evangelios apócrifos o extracanónicos. En general, el término apócrifo deriva del verbo griego apocriptó, que es esconder, poner aparte. Con él se califican una cantidad de libros que Israel o la Iglesia no reconocieron como parte de la Sagrada Escritura, pero que se presentan con nombres o características que los hacen aparecer como si fueran libros sagrados, como lo que habíamos comentado. Nadie sabe quién fue que lo escribió, ni cuándo vino, si lo conoció, si estuvo
si fue testigo. Y fíjense que el único más cercano que pudo escribir algo sobre un Jesús histórico, no un Jesús de los evangelios, dijo simplemente que fue un alborotador que existió en tal lugar, quedó bien con los romanos, Flavio Josefo, y nada más. Se le dio el nombre de evangelios por su aspecto, similar al de los 4 evangelios admitidos en el canon del Nuevo Testamento, que son los que habíamos ya nombrado. Sin embargo, muchos de ellos no tienen el estilo propio de un evangelio, ya que no eran utilizados para anunciar una buena noticia. Esto es lo que significa etimológicamente evangelio. Fíjese lo que dice Pascal Quignard, el autor de Los pequeños tratados sobre la escritura. Dice que es muy interesante, por eso lo traje esto. A diferencia de Sócrates, Jesús escribió. Pero curiosamente, los cristianos no han querido conservar lo que escribió su Dios. Hay un evangelio apócrifo que dice en el Evangelio de Jesús de Nazaret. También se hizo novelas. Está el Evangelio según Jesús, que lo hizo Saramago, y el Evangelio según Van Houten, que lo hizo Abelardo Castillo, que también tuvo que poner el Evangelio según Van Houten porque no pudo poner el otro porque lo había hecho primero Saramago. Bueno, dice Pascal Quignard, dice que a diferencia de Sócrates, Jesús escribió. Pero curiosamente los cristianos no han querido conservar lo que escribió su Dios. Paradójicamente han rescatado la escena en la que el héroe está en trance de escribir, pero no las palabras ni la significación general que éstas pudieron tener. Tampoco han mencionado nunca la lengua en la cual lo hizo, ni han precisado los caracteres de los que hubo de valerse. Esta extraña escena se encuentra en Juan 8, en el Nuevo Testamento. Jesús está sentado en el templo, escribas y fariseos llevan ante él a una mujer que ha sido flagrantemente sorprendida en delito de adulterio. Los sabios hebreos recuerdan que la ley prescribe que sea lapidada. Pero Jesús, agachándose, escribe con el dedo en la tierra, y como ellos persistían en interrogarle, se vuelve al fin para decirles: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego, agachándose de nuevo, vuelve a escribir sobre la tierra. A decir verdad, el verbo que utiliza el narrador en el relato de Juan no permite saber si el héroe está sentado y se inclina para escribir, se yergue luego de nuevo y levanta la cara para hablar, o si al principio está de pie, se agacha de rodillas o en cuclillas para escribir, vuelve a ponerse de pie para hablar y se agacha de nuevo para escribir. O sea que escribía, o sea que se puede presumir que un hombre sabio, históricamente estoy hablando, que un hombre sabio que tendría que haber tenido escritos, a diferencia, como dice, de Sócrates, que algún presidente nuestro dijo que Sócrates tenía escrito grandes tratados. Mejor lo olvidamos. Sí. Hubo otra película, estimado Héctor, Jesús de Nazaret, por el fabuloso director, ¿cómo se llama el director? Franco Sefirelli. Jesús de Nazaret es el título original en inglés de la película. Es una miniserie de cine y televisión de 1977 dirigida por Franco Sefirelli. Se trata de una coproducción ítalo-británica. La serie cuenta la vida de Jesús. Los guionistas Suso Cecchi D'Amico, Franco Sefirelli y Antoni Burgess se basan en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El papel protagonista de Jesús está a cargo del actor Robert Powell. Que sí no hizo más nada. No hizo más hizo nada. Arlequín, después de eso desapareció, había trabajado en algún teatro. ¿Y sabe qué? Hacía de locutor de los documentales de la BBC. Eso sí. Mire usted. Participan además otros actores importantes como Ernest Borgnine, que hace de el Centurión. El Centurión, que lo hizo en la película anterior que dijimos, John Wayne. Anthony Quinn hacía de Caifás. Michael York hacía de Juan el Bautista. Rod Steiger hacía de Poncio Pilato. Valentina Cortese hacía de Herodias. Y Laurence Olivier, Nicodemo. O sea que me hizo acordar, discúlpeme, porque tenemos que en Rey de Reyes, Juan el Bautista hacía Robert Ryan. En la más grande historia jamás contada que nos olvidamos, Juan el Bautista hacía Charlton Heston. Y en Jesús de Nazaret lo hacía Michael York. La banda de sonido de la película pertenece a Maurice Jarre. Exactamente, ahora la vamos a escuchar, pero antes les digo, Rey de Reyes para mí era Velázquez,
la más grande historia jamás contada, El Greco, y Jesús de Nazaret para mí, Zeffirelli hizo El Cristo de Rembrandt. Vamos a escuchar la banda sonora. Fíjese, Héctor, nuevamente, como habíamos dicho que no, la parte que hemos leído sobre que Jesús escribió. Exactamente. Y no tenemos ningún dato de eso. Y fíjese lo que es un evangelio apócrifo. Dice, correspondencia, a su vez dice, apócrifa, entre Jesús y Abgaro, rey de Edesa. Supuesta carta de Abgaro a Jesús. Entonces relata la carta que Abgaro le escribe a Abgaro, rey de Edesa: Jesús el Salvador, que se ha manifestado en Jerusalén. He oído hablar de las curaciones que has hecho sin usar hierbas ni otros remedios ordinarios, y sé que devuelves la vista a los ciegos y haces andar a los cojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después fíjese, la carta de Jesús según la versión de Luis de Dios que le manda Abgaro: yo, Jesucristo, Hijo de Dios, vivo y eterno, Abgaro, rey de la ciudad de Edesa, la paz sea contigo, dichoso tú y bienaventurado. Obviamente esto no podía estar nunca dentro de los evangelios canónicos. Otro de los, en el evangelio de Valentino, que el evangelio de Valentino, no lo tenemos por aquí, el evangelio de Valentino o evangelio de la verdad, creo que es. Si Felipe no es un evangelio en el sentido tradicional y canónico, entonces el evangelio de la verdad tampoco es precisamente un evangelio. En cambio se asemeja más a un sermón, tal vez en el estilo de una carta canónica a los hebreos, pero hay una cosa muy rara en la cual Jesús explica los castigos reservados a los ladrones y a los homicidas. Y hay una cantidad de cosas que se debe, y los llevarán a lugares llenos de nieve y hielo para que esté allí 3 años y 6 meses, y los conducirán luego al caos hacia los 49 demonios, etcétera. Cosas que nunca hubiese dicho en los evangelios canónicos. O sea, es un poco de escritos que hacen, como hablábamos siempre, para darlo al pueblo, para mantener una cierta moral, una cierta rigurosidad, para que en la época del gran mito, esto calculo que debe ser en estos evangelios, yo no tengo el dato preciso, pero por lo que venimos hablando, en los 150, 200 años después del nacimiento
de Jesucristo más, 200, puede ser 500, ya sé que en historia no hay que hablar así tan fácilmente siglo tras siglo, No, obviamente. no lo puedo decir, puede ser de la época del mito, ¿no? Que la gente se olvidaba del mito y se lo tenían que vender en realidad posterior, obviamente, de que sean admitidos, de posterior a Constantino tiene que ser todo esto. ¿Usted tiene algo más para decirme, por favor? Usted sabe que el estilo literario de los evangelios sinópticos, el recurso literario más importante que se usa es la parábola. También se usan muchos pasajes breves, fáciles de recordar y pequeños incidentes acompañados de frases de enseñanza. En Juan, sin embargo, el mensaje de Jesús se expresa por el medio de largos discursos en lugar de parábolas, y los pasajes breves, incisivos, están ausentes. El estilo de lenguaje también difiere, encontrando en los ejercicios joánicos un uso del griego caracterizado por su sencillez. Y nosotros tenemos que ver un poquito que, y dije de vuelta poquito, y esto es impresionante, y bueno, no me lo puedo sacar, no sé, ya voy a intentarlo, tenemos que ver que hay una película que tiene Jesús, para mí, el rostro de Dalí, que le hizo Dalí, y esa película se llama Jesucristo Superstar, y tenemos una versión del año 1996. La película, ¿de qué año es, Héctor? Por favor, cuéntenme. La película se presentó primera vez en 1970. Bien. Jesucristo Superstar o Jesucristo Superestrella es un musical con libreto de Tim Rice y música de Andrew Lloyd Webber. El disco, antes de que la obra, fue presentado por primera vez en 1970. Resalta los enfrentamientos políticos y personales entre Jesús y Judas Iscariote, que no se narran en la Biblia. Está narrada desde el punto de vista de Judas. La acción tiene lugar durante la última semana de la vida de Jesús. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, my God. Wanna know, I'd wanna know, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what would be my reward? If I die, what would be my reward? Have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Why should I die? Can you show me now that I would not be killed in vain? Show me just a little of your omnipresent brain. Show me there's a reason for you wanting me to die. You are too keen on where and how, but not so hot on why. Alright.
La última tentación de Cristo es una película dirigida por Martin Scorsese. La cinta narra la vida de Jesús, que al personaje de Jesús lo interpreta William Dafoe, de manera más o menos acorde con los evangelios. Al principio de la cinta, Scorsese advierte que es una obra de ficción sin pretender describir de manera detallada la vida de Jesús. La trama cambia sustancialmente al momento de la crucifixión, cuando un supuesto ángel llega a liberar al Cristo de su martirio para que pueda vivir una vida normal al lado de María Magdalena. Música de esta película es de Peter Gabriel. Que es el de Génesis. Así es. Sí, en la película lo que muestran es la relación que existiría entre el hombre y el hombre, que su destino lo ve llevado a partir de que está designado a ser Jesús, el Cristo, el ungido, y la tentación sería en no serlo, ser terrenal y tener una vida terrenal. Vamos a escuchar la música que hizo Peter Gabriel para La última tentación de Martin Scorsese. ¿Cómo puede alguien pasar lo que pasó Jesús de Nazaret? Sufrir lo que sufrió. En La Pasión, la película de Mel Gibson, observamos un contundente sufrimiento, una angustia, un permanente castigo. Yo creo que es un poco la analogía de poder soportar todos los pecados, como siempre se dijo, del mundo en una sola persona. Si fuese sacándole toda la parte de la liturgia, sería el héroe máximo de la humanidad, sería el primer
gran humanista. Pero produce una gran tristeza, siempre me produjo una gran tristeza. Todas estas películas que hemos nombrado y que hemos visto producen una gran tristeza, indudablemente. Una de las cosas que más me entristeció siempre, porque tiene lo máximo en epopeya, obviamente. Quizás sea por eso que tengo ganas de escuchar lo que ya se va a dar cuenta del maestro Wolfgang Amadeus Mozart. Continuando de cómo se fue representando todas las escenas de la pasión del Evangelio, las Pascuas cristianas, tenemos como último hubo otra película hace poco, se llama La Pasión, que no la vi, no, desconozco hasta el actor, todo, no traje ese dato, pero voy a tomar como una de las últimas películas, que fue por el impacto que tuvo de éxito, sí, porque tuvo su éxito, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo es una película del año 2004 dirigida por Mel Gibson, como bien decías, que relata la pasión y muerte de Jesucristo. Recrea los agónicos y redentores eventos que tuvieron lugar durante las últimas 12 horas de vida de Jesús de Nazaret, desde el momento en que acude al huerto de los Olivos con los apóstoles a orar tras la última cena. Desde el estreno levantó una gran polémica, y más entre la comunidad judía, quienes además la declararon antisemita, aunque en esencia resulta fiel al contenido de los evangelios, motivada principalmente por las violentas escenas que se dan a lo largo de la película. Mel Gibson ya había avisado su intención de rodar la película más realista de la historia sobre la figura de Jesucristo. La película tiene una peculiaridad, y es que se rodó en latín, hebreo y arameo con subtítulos.
La música es de John Debney. Dicen que como crítica, fíjese qué crítica. La primera un poco lo explica Harold Bloom. Si él toma los evangelios sinópticos escritos por judíos, tienen también una propia acción antijudía. Ellos Exactamente, mismos, sí. como que se ponen culpas ellos. Yo no lo voy a discutir, eso no sé. Creo que es toda una circunstancia, un hecho en su momento que sucedió así. No lo voy a discutir, eso no me interesa, sino la figura de Jesús de Nazaret es lo que a mí me interesa, porque puede haber sucedido en cualquier lugar eso. Pero evidentemente pasó ante la hegemonía de un poder, que era el poder de Roma ocupando un país, y ahí surge el hecho, como habíamos dicho, histórico, y después se transforma el hecho religioso. Dicen, una de las críticas es que me parece fantástico, la película tiene un clímax, tiene una fotografía tan exquisita, pero tan de la época. Yo calculo que si habíamos hablado de Velázquez, de Greco y de Rembrandt, Dalí, bueno, yo creo que esto es Caravaggio, totalmente Caravaggio, porque las escenas, la crudeza y la sangre son típicas de este tipo de la pintura que hacía Caravaggio, y que está hablada en latín, en arameo y en Está en hebreo. Latín, hebreo y arameo. Y dicen que el arameo que utilizó el arameo cirílico. Yo no puedo deciros nada de eso, y que tendría que haber usado el arameo de Palestina. Bueno, habría que criticar un poco. Alguna crítica había que hacerle. Bueno, vamos a escuchar una hermosa banda. La película, aparte de tomar esas 12 horas, tiene unos flashbacks hacia atrás y muestra parte de la historia de él. También critican la escena esa cuando está construyendo una mesa. Dicen que las mesas en esa época no lo hubiese nunca construido porque no había mesas, sino eran todos los triclidium, esas, etcétera, cosas, o no sé qué usaban el campesinado, eso es los romanos, pero el campesinado hebreo, yo no sé qué tipo de, si usaba sillas o no, dice que había inventado la silla, ponen ahí. Hay una escena muy linda que es la que está en esta música, que es como si fuera un clip, donde se muestra a María tratando de buscar al hijo que está en el subsuelo, en el sótano, atado después de haber sido golpeado. Muestran la tremenda golpiza y la flagelación, el acto de flagelación, digo bien, y que ya lo siente sus pulsaciones, su palpitar, y que está su hijo por debajo de ese gran piso de losa, de piedra, y recuerda cuando era niño que si se caía llamaba a la madre, y la madre iba como cualquier otro niño. Es una escena muy bien lograda desde mi punto de vista. Vamos a escuchar la música de esa parte.
¿Con cuál Jesús de Nazaret nos hallaremos algún día? ¿Con el histórico o el hombre? Aquel que sufrió y murió por nosotros o por otros, el héroe, el primer humanista, o aquel de los evangelios sinópticos, los canónicos, un ser de luz, bondadoso, lleno de amor y hermandad, el Hijo de Dios que vino a este mundo para consagrar la nueva unión. O el de los evangelios apócrifos, narrado más de 50 veces, cazador de demonios, arrojando rayos como Zeus, escribiendo cartas, más transgresor, un semidios, casi censurado. ¿Importa cuál? No lo sé. Cada uno en su interior obtendrá la respuesta. Pero de una cosa estoy seguro: para todos aquellos de buena voluntad, Jesús es la alegría del hombre. Adiós, le dice la Intercultura, y felices Pascuas.